Buenas tardes. Aquí vamos a continuar el video de circuitos digitales. En el video pasado quedamos en ver las entradas asíncronas de los circuitos integrados de los flip-flops. A las entradas de control vistas como S, R, J, K y D se les conoce también como entradas síncronas, pues su efecto sobre el flip-flop está sincronizado con el reloj. Listo. Los flip-flop también tienen entradas asíncronas, que son muy independientes y pueden establecer, o sea, volver la salida Q igual 0, o borrar o restablecer, que significa volver la salida Q igual 0. Entonces, establecer es volver la salida Q igual 1 y borrar o restablecer es volver la salida Q igual a 0 en cualquier momento. Son entradas predominantes. Entonces, esas entradas están señaladas generalmente de esta manera: preset, una línea arriba señalando que es establecer o poner el Q o la salida en 1. Una salida clear señalado de esta manera como activa en 0, aquí también activa en 0. El clear equivalente a un reset, activo en 0, y lo que hace es este reset es colocar la salida en 0, borrar. Generalmente se activan con bajo, con un nivel bajo, como se viene aquí señalando con la línea arriba. ¿Sí? Entonces, cuando preset es igual a 0 y clear es igual a 0. Entonces, esa es la señal activa para volver el Q de acuerdo a la señal que se activa. De nuevo repitiendo, cuando es preset vuelve el Q1, y cuando es el clear igual a 0, clear negado, entonces el Q es el que pasa a 0, ¿no? Es una condición impredecible para Q. Bueno, una nota aquí. Cuando resulta que el preset y el clear se ponen en 0, entonces están señalando aquí que es una condición impredecible para el Q. O sea, no se sabe si el Q va a adoptar una salida como 1 o como 0. Listo. Esto a razón de que son contradictorios estos mandos, ¿no? Y por tanto no debe usarse estas señales simultáneas. Estas señales simultáneas. Bueno, entonces aquí tenemos la señal de preset por este lado, y aquí abajito faltó dibujar la de clear o el reset. Bueno, aquí hacemos la corrección. Entonces queda el diagrama del flip-flop JK de esta manera. Por otro lado, muchos circuitos integrados tienen solamente la entrada asíncrona clear. Sí, que ya vimos cuál es la función de volver la salida Q igual 0. Otras formas en que se señalan esas entradas son preset igual de esta manera, set directo, clear igual de esta manera, reset directo. Entonces, en el libro vamos a mirarlas rápidamente.
Entonces, recordemos que este es el texto de sistemas digitales de Ronald J., Neal S. y Gregory L. Entonces aquí está nuestro circuito que señalamos con su entrada preset y clear negadas. Aquí está el correspondiente tabla de funcionamiento. Decíamos que esta función era inválida cuando las dos señales coinciden en mandos diferentes, entonces es inválida, es impredecible. Bueno, aquí está la forma como aparecen en algunos integrados y señalamos que algunos integrados solamente tienen la señal de clear con su ¿qué? Con su función activa en cero, por eso la línea arriba, ¿no? Entonces eso, de aquí salen todas las notas que hemos venido repasando este libro de sistemas digitales. Y esta es la condición que no se desea, que es correspondiente a este 00, inválida. Esta condición no debe utilizarse ya que puede producir una respuesta ambigua en la salida del flip-flop, en la salida Q. Listo, continuamos por aquí en nuestras notas, símbolos IEEE ANSI. Entonces tenemos la forma de representación de las señales vistas y toda la distribución en el caso de un flip-flop JK con su señal de reloj negada. Entonces esta es la forma de representación. Ahora vamos a entrarnos a sincronización de los flip-flops. El fabricante especifica todos los tiempos del flip-flop, tiempos de estabilización TS, ya lo miramos, y el tiempo de retención TH. Entonces, en el video de digitales 13 vimos esos tiempos de estabilización y retención, los cuales están aquí señalados, tiempo de estabilización. Entonces esta es la entrada de control síncrono. ¿Sí? Viene la entrada, pasa por su 50% el umbral de bajo al nivel alto. Entonces desde aquí se mide el tiempo para poder mirar la señal de reloj que ejecuta como un mando para que el flip-flop empiece a trabajar. Entonces esta diferencia de los 50% de cada señal que pasan de 0 al voltaje máximo 5 voltios, esta pequeña diferencia es el tiempo de estabilización, ¿no? La entrada cambia y un TS, que es el tiempo de estabilización, después se da la señal de reloj y sucede la respuesta del flip-flop. Entonces ese es el tiempo de estabilización. Y el tiempo de retención es el que sigue después de que se dé la señal de reloj y luego la señal de control para que el flip-flop retenga el estado y no cambie su salida. O sea, es este. Se da la señal de reloj
pasando por su 50%, y posterior a este la señal de entrada de control síncrono, ¿sí? Entonces ahí se especifica. Y tiempo de retención es el que sigue después de que se dé la señal de reloj y luego la señal de control, para que el flip-flop retenga ese estado, el estado para que el flip-flop retenga el estado y no cambie su salida. Entonces, eso lo habíamos visto en Digitales 13. Volvemos a nuestras notas. Entonces ya vimos el tiempo de estabilización y el de retención. Y ahora sigue el tiempo de propagación. Es el retraso desde que se da el reloj clock a la respuesta en Q. Entonces la señal de reloj ejerce un mando. Entonces se toma desde su 50%, pasando de un nivel bajo a un nivel alto, y hasta que se da la respuesta en la salida. Igualmente consideramos que transcurre de un nivel bajo a un nivel alto y pasa por su 50%. Este es el tiempo de propagación. Señalado de esta manera. Bueno, aquí en el libro de Sistemas Digitales de Ronald J. Neal S. y Gregory L. tenemos los ejemplos donde una salida pasa de un valor de un nivel bajo a un nivel alto, y cuando esa misma salida pasa de un nivel alto a un nivel bajo, la señal del reloj es la misma, y entonces ahí se mide el tiempo de propagación. Retraso que pasa de bajo a alto, retraso que pasa de bajo a alto aquí, y en este lado de alto a bajo. Listo. Continuamos nuestras notas. Bueno, esto ya lo señalamos en el libro. Cuando la señal de salida pasa de un alto a un bajo. Entonces igual, tiempo de propagación. Esos mismos tiempos se dan con las entradas pre y clear, ¿sí? Que es las entradas asíncronas. Entonces hay un tiempo de propagación para que la salida responda. Se dan como máximos. Esos tiempos en los manuales se dan como máximos y no son iguales. Varían con las cargas puestas en la salida Q de los flip-flops, unos cuantos nanosegundos a 100 nanosegundos. Entonces estos tiempos varían de acuerdo a lo que se menciona ahí en la nota, ¿no? Entonces, frecuencia. La frecuencia máxima del reloj que puede aplicarse al flip-flop. Estamos hablando de un ejemplo como de 20 a 35 MHz, ¿sí? Para algún circuito en específico, ¿no? Entonces es la frecuencia máxima del reloj. Más notas. Tiempo de pulso del reloj, o sea, la duración del pulso, es el mínimo tiempo de duración. O sea, esta es la señal de reloj y este es el tiempo cuando el pulso es tan alto, y este es el tiempo cuando el pulso es tan bajo.
o sea, tiempo de pulso de reloj, o sea, la duración de un pulso. Es el mínimo tiempo de duración. Mencionan también la duración del pulso asincrónico. Y estos datos de tiempo de pulso del reloj, o sea, la duración, también aparece dentro de las especificaciones de cada circuito integrado y características del reloj. Entonces, a eso se refieren. Duración del pulso asincrónico. Cuando hablamos del pre y el clear, preset y el clear. Entonces, cuando se tratan de señales activas en bajo, sea viene de un 1 y es activa en un 0. Entonces, ese es el tiempo de duración de pulso asincrónico, para establecer o restablecer, ya dijimos, ¿no?, de las señales asincrónicas. Entonces, igualmente aparecen en los manuales, entonces, para entender de qué están hablando. Tiempos de transición de reloj. Entonces, son los señalados aquí en la gráfica, donde pasa del nivel bajo a alto. Este es un tiempo de transición. Este es el otro tiempo de transición que pasa del alto al bajo. O sea, del pulso, ¿no?, del reloj. Deben ser menores a 50 nanosegundos en la tecnología TTL y menor de 200 nanosegundos en CMOS. Entonces, también tiempo de transición. Vamos a mirar unos ejemplos del libro. Entonces, de nuevo señalamos, este es el texto, el libro de sistemas digitales de Ronald J., Neal S. y Gregory L. Aquí tenemos algunos ejemplos de los tiempos que hemos venido señalando, y para algunas referencias de la tecnología TTL y CMOS, ¿sí? Entonces, estos son los ejemplos de circuitos integrados reales, los tiempos sacados de algunos manuales. Entonces, ahí para que lean las especificaciones y poco a poco se familiaricen con esos datos, ¿no? Y continuamos nuestras notas. Tenemos aquí dos flip-flop JK interconectados la señal de reloj. Entonces, al darse la señal de reloj, llega simultáneo cada flip-flop. O sea, la respuesta se da de forma simultánea en cada flip-flop. Pero entonces tendríamos un asunto interesante aquí que analizar. Entonces, vamos a ver. Como la señal de reloj se da simultánea en cada flip-flop, esta es la señal de reloj, vemos que se activa con un pulso negativo, con el flanco negativo, o sea, con este. Entonces, Q1, que corresponde a este, es igual a J2,
ahí está interconectado. Entonces resulta que hay un tiempo de propagación para la respuesta en el flip-flop 1, ¿sí? Donde Q1, bueno, se pone acá, pero igual va a ser o va a corresponder a la entrada de J2. Entonces hay un pequeño tiempo de propagación de Q1. Listo. Q2 también tiene otro tiempo de propagación en Q2, ¿sí? Entonces habría o se sucede un problema o un caso interesante donde la llegada de esta señal es como tardía para cuando se sucede el mando del reloj aquí para que nos dé respuesta lógica correspondiente en Q2, ¿sí? Entonces la señal Q2 respondería de esta manera después de un tiempo de propagación de Q2, ¿sí? Mencionan el texto que hoy en día los flip-flop por flanco en el reloj tienen tiempos de retención muy cercanos a cero, entonces no suceden problemas de sincronismo, el cual se ve reflejado en este conflicto de señales, ¿no? Donde una Q llega, la señal Q1 llega como tardía a J2, que están interconectadas para que se dé una respuesta apropiada en el flip-flop 2. Pero bueno, dice que los flip-flop por flanco en el reloj tienen tiempos de retención muy cercanos a cero, no suceden problemas de sincronismo. Entonces, de nuevo, ese tema que acabamos de verlo, pues son notas, se extrajo de este tema de problema potencial de sincronización en circuitos con flip-flop. Entonces ya vimos dentro de las notas que los flip-flop por flanco en el reloj tienen tiempos de retención cercanos a cero. Mirando aquí el texto, dice: la salida del flip-flop cambiará a un estado determinado por los niveles lógicos presentes en sus entradas de control síncronas justo antes de la transición activa del reloj. Por tanto, si aplicamos esta regla a la figura anterior, refiriéndose a este caso, nos dice que Q2, la salida del segundo flip-flop, cambiará a un estado determinado por la condición de J2 igual 1 y K2 igual 0, que esté presente junto antes de que se suceda el flanco negativo del reloj. El hecho de que J2 esté cambiando en respuesta a ese mismo mando de flanco negativo del reloj no tiene efecto. Entonces ahí tenemos, ¿no? Entonces ahí tenemos la resolución de este dilema de
Sincronización en circuitos con flip-flops. Entonces de nuevo en nuestras notas ya vimos la salida de flip-flops cambiará a un estado determinado por los niveles lógicos en sus entradas de control síncronas justo antes de la transmisión activa del reloj. Ya vimos esa conclusión dentro de las notas del libro, ¿no? Entonces interesante ese tema. Y para el video próximo vamos a ver aplicación de los flip-flops. Entonces gracias por la atención.